Hola, bienvenidos. Un placer estar con todos ustedes. Como lo habíamos prometido, el día de hoy damos inicio a nuestro curso de RCM, Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. El día de hoy daremos una introducción sobre lo que es RCM, pero antes que todo quiero agradecerles a todos ustedes por vernos y los invitamos a que nos sigan en LinkedIn. El enlace está en la descripción, así como nuestro grupo de WhatsApp. Nuestro grupo se llama SOS Líderes en Mantenimiento y lo que nosotros estamos buscando es poder ayudar a los nuevos líderes en mantenimiento en estos temas de mantenimiento, sobre todo ayudándolos un poquito en su capacitación. De antemano, muchas gracias. Bueno, sin más que decir, vamos a dar comienzo al espectáculo, vamos a dar comienzo a este curso introductorio de lo que es RCM. Lo primero que les quiero platicar es el porqué de este curso. Nuestro objetivo es poder dar a los nuevos líderes de mantenimiento herramientas que les ayuden a desarrollar de la mejor forma sus actividades profesionales, sabiendo que si ellos hacen bien su trabajo y logran sus objetivos planeados, a la empresa en la que ellos trabajan le irá bien y por lo tanto habrá más oportunidades para todos. Platicando un poquitito de qué es esto de la metodología RCM, la metodología RCM surge en la industria aeronáutica como una respuesta a la gran cantidad de accidentes que habían por ahí de la época de 1970. Y el objetivo de dicha metodología era elaborar un programa de mantenimiento que redujera al mínimo los accidentes aéreos prevenibles asociados con el área de mantenimiento. ¿De qué va a tratar este curso, compañeros? Bueno, en esta pequeña plática introductoria vamos a ver 6 temas. Primero vamos a hablar de lo que es RCM, vamos a hablar un poquito de la historia de mantenimiento. Después vamos a hablar de los desafíos actuales que tiene mantenimiento. Vamos a dar nuestra definición formal de lo que es mantenimiento y mantenimiento centrado en la confiabilidad para después pasar a las 7 preguntas básicas de mantenimiento. Y posteriormente vamos a hablar un poco acerca de los tipos de tarea del área de mantenimiento. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que les quiero platicar es por qué se necesita o por qué surge esta metodología de RSM. En las últimas décadas el área de mantenimiento ha cambiado más que cualquier otra industria o cualquier otra disciplina a nivel industrial. Estos cambios se deben principalmente al enorme aumento de la variedad y cantidad de activos físicos que existen en las plantas, además de la necesidad de poder mantener y gestionar estos activos. Cada día los activos son más complejos y existen nuevas investigaciones sobre el cuidado y mantenimiento de los mismos. Han surgido nuevas exigencias para evaluar la seguridad y el medio ambiente, sobre todo el impacto que tiene el mantenimiento o los activos en la seguridad y el medio ambiente, y ha habido una mayor concientización sobre la implicación que tiene mantenimiento en la calidad de los productos, además de que ha aumentado mucho las exigencias para tener la máxima disponibilidad de activos al menor costo posible. Estos cambios han llevado al límite los conocimientos de todos los líderes de mantenimiento y han provocado que las personas que trabajan en mantenimiento se conviertan en verdaderos líderes y gerentes, sobre todo que actúen como ingenieros. Entonces, de todo esto que acabamos de hablar, las empresas están buscando una metodología que les ayude a gestionar de la mejor forma su plan de mantenimiento, de tal forma que ellos puedan, con todo lo que platicamos de las exigencias y las expectativas que se tienen, se está buscando una metodología que pueda englobarlas a todas estas para poder dar un plan adecuado de mantenimiento. Existe una metodología y esta metodología o estructura que provee lo anteriormente mencionado es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Antes de entrar de lleno con lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, primero vamos a hablar un poco acerca de la historia del mantenimiento y vamos a dividir al mantenimiento en 3 generaciones. No estoy diciendo que así sean como se tengan que dividir, pero esta es la forma en la que el RCM las divide. La primera generación que va desde los albores de la humanidad hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la segunda generación que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1970 y la tercera generación desde 1970 hasta nuestra época actual. Bueno, ¿qué tenemos para platicar de la primera generación? En esta primera generación, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, perdón, la industria no estaba tan automatizada ni mecanizada, por lo que el tiempo de parada de un equipo no era de mayor importancia. Esto significaba que la prevención de las fallas en los equipos no era de prioridad para los gerentes. A su vez, la mayor parte de los equipos eran simples y además de eso eran muy robustos. Esto los hacía muy confiables y fáciles de reparar. No había necesidad de un mantenimiento sistematizado más allá de la limpieza y lubricación que requería un equipo.
Además, se necesitaban muy pocas habilidades por parte de los electromecánicos para poder llevar a cabo un mantenimiento. Eso fue en la primera generación. Con la segunda generación, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, la presión de los tiempos de la guerra aumentó de manera significativa la demanda de todo tipo de bienes, al mismo tiempo que se reducía el número de trabajadores en la industria debido a la guerra. Esto llevó a un aumento en la automatización y en los años 50 había aumentado la cantidad y complejidad de todo tipo de máquinas. La industria estaba empezando a depender de ellas. No tanto como ahorita, pero ya se dependía de una manera considerable de los equipos. Esto provocó que se comenzara a concentrar la atención en el tiempo de parada de las máquinas. Esto llevó a la idea de que las fallas en los equipos podían y debían ser prevenidas. Esto dio lugar al concepto de mantenimiento preventivo. En la década de los 60, esto consistió principalmente en reparaciones mayores a intervalos predeterminados, lo que nosotros conocemos normalmente como overhaul. Y hasta aquí, pues todo iba correcto, pero el costo de los mantenimientos empezó a aumentar. ¿Qué implicaciones trajo con esto? Que tuvieron que desarrollarse algunas metodologías o lo que nosotros conocemos como CMMS para poder llevar a cabo la planeación y control del mantenimiento. Además de que esto, como ya las inversiones eran más altas por los equipos debido al grado de automatización que se tenía, llevó a la gente a buscar la manera de poder maximizar la vida útil de estos activos y bienes, además de que se aumentó mucho la cantidad de conocimiento para poder llevar a cabo los mantenimientos de estos equipos, ¿no? Eso fue de la segunda generación. En la tercera generación nosotros comenzamos a tener una mayor dependencia de la integridad de los activos. Mucha dependencia. Entonces, para poder hablar bien a fondo de lo que es la tercera generación, lo vamos a dividir en tres grupos. Lo primero que son las expectativas, luego hablaremos de las nuevas investigaciones y luego de las nuevas técnicas. Entonces, de las expectativas, lo que está sucediendo hoy en día con esta tercera generación es que el tiempo de parada está afectando de una manera, pues sí, de una manera muy considerable la capacidad de producción de los activos físicos. Además de esto, cuando hay una parada de un equipo, aumentan los costos operacionales y se afecta el servicio al cliente. Por lo tanto, hay mayores expectativas con respecto a la disponibilidad de los activos hoy en día. Los efectos del tiempo de parada de máquina fueron agravados por las tendencias mundiales hacia sistemas just-in-time, donde los reducidos inventarios de material en proceso hacen que una pequeña falla en un equipo probablemente hiciera que parara toda la planta. Actualmente, el crecimiento y la automatización han tomado la confiabilidad como factores claves en sectores tan diversos como es el cuidado de la salud, los energéticos, el procesamiento de datos, telecomunicaciones y administración de edificios. Una mayor automatización también significa que más y más fallas afectan nuestra capacidad de mantener parámetros de calidad satisfactorios. Hoy en día, debido al grado de automatización, nosotros tenemos equipos que básicamente un operador con un botón es capaz de hacer correr la máquina con una receta preestablecida. Entonces, se requiere mayor confiabilidad de cada uno de estos elementos para poder lograr un producto de calidad. Dependemos en demasía de estos nuevos elementos y estas nuevas tecnologías. Entonces, se espera que las áreas de mantenimiento puedan actuar acorde a esto. Además de esto, más y más fallas acarrean serias consecuencias para el medio ambiente y la seguridad, al tiempo que se elevan los requisitos en estas áreas. En algunas partes del mundo incluso se ha llegado al punto donde si no se cuida la seguridad y el medio ambiente, estas empresas cierran, ¿no? Separan las operaciones. Entonces, nuestra dependencia a la integridad de nuestros activos físicos cobra ahora una nueva magnitud que va más allá del costo y que se convierte en una cuestión de supervivencia. Al mismo tiempo que crece nuestra dependencia de los activos físicos, crece también el costo de tenerlos y de operarlos. Para asegurar el máximo retorno de la inversión que representa tenerlos, debe mantenerse trabajando eficientemente tanto tiempo como se pueda. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, las expectativas para el área de mantenimiento en esta tercera generación, pues sí son más grandes que las que se tenían en la primera y en la segunda generación. Ahora hablemos de las nuevas investigaciones. De las nuevas investigaciones, básicamente la mayoría de las investigaciones que hacen referencia a la parte de mantenimiento hacen referencia a las ideas profundas que tienen que ver con respecto a la edad y las fallas. En particular,
parece haber cada vez menos conexión entre la edad y de la mayoría de los activos y la probabilidad de que estos fallen. Como podemos ver en la figura que está en el lado inferior del lado izquierdo, de este lado, no sé si se alcanza a ver, pero ahí donde dice primera generación. En esa primera generación, antes de la Segunda Guerra Mundial, se creía que los equipos fallaban una vez que alcanzaban su vida útil, o mejor dicho, una vez que llegaban al punto de desgaste, y es lo que nosotros vemos una gráfica en la cual la probabilidad de falla, que es el eje de las Ys, el eje vertical, es la probabilidad de falla, y el eje horizontal es el tiempo. Entonces, en esta primera generación se creía que los equipos fallaban debido al desgaste y se le daba solamente mantenimiento preventivo, limpieza y lubricación. En la segunda generación empezaron a haber más investigaciones y se llegó a la conclusión de que existía una cosa que se llama las fallas por mortalidad infantil. Quiere decir que existía una alta probabilidad de que los equipos fallaran cuando eran intervenidos por parte de mantenimiento. Y esas eran las ideas preconcebidas que creo que hasta el día de hoy nosotros tenemos en la mayoría de nuestras empresas. O sea, si bien nos va, entendemos que existe esta curva que se llama la curva de la bañera. Pero últimas investigaciones han demostrado que no tenemos 2, sino 6 patrones de falla, como lo podemos ver en la gráfica, en la cual se ha demostrado que los equipos pueden fallar de otras 4 formas, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto con respecto a mantenimiento? Una de las conclusiones más importantes que se deduce de estos estudios es que un gran número de tareas que surgen de los conceptos tradicionales de mantenimiento, a pesar de que se realicen exactamente como se planeó, no logran ningún resultado, mientras que otras son contraproducentes y hasta peligrosas. Esto es especialmente cierto con muchas de las tareas que se hacen en nombre del mantenimiento preventivo. Por otro lado, para operar con seguridad los sistemas industriales más modernos y complejos se necesita realizar un gran número de tareas que no figuran en los programas de mantenimiento. Esto es súper importante. Debido a la complejidad que nosotros tenemos hoy en día, se requieren otro tipo de actividades de mantenimiento, no solamente el mantenimiento preventivo que nosotros conocemos. Entonces, ya hablamos nosotros de las expectativas, que mantenimiento tiene se esperan muchas cosas grandes de mantenimiento, y además de eso tiene mucha presión para lograr cumplir con los objetivos que dictan las empresas, y no solamente estamos hablando de que es una cuestión de a ver si quiero, ¿no? Y es una cuestión de supervivencia. Y nosotros hablamos de que ya se han encontrado nuevos patrones de falla en los equipos, debido a lo moderno y complejo que se han vuelto estos equipos. Ahora hablemos de unas nuevas técnicas. Con respecto a las nuevas técnicas, en esta tercera generación se han encontrado que hay uso de los sistemas informáticos un poquito más complejos para la toma de decisiones, así como herramientas para llevar a cabo el mantenimiento, lo que nosotros conocemos como el mantenimiento predictivo. O sea, ha habido un aumento considerable en el uso de tecnologías para censar algunas partes de los equipos, y además de esto, hay nuevas metodologías para la gestión de activos, dígase ISO 55000, el propio RCM, que es del que estamos hablando. Entonces, todo esto en conjunto ha traído, ha generado que se estén pensando nuevos sistemas para poder cumplir con esas expectativas, haciendo uso de estas nuevas investigaciones y de estas nuevas técnicas. Una de estas herramientas que nosotros tenemos es el RCM, ¿ok? El RCM como tal surge en la industria aeronáutica porque fue la primera que se enfrentó a este tipo de desafíos sistemáticos. El elemento crucial que provocó esta reacción fue el darse cuenta de que se debe dedicar tanto esfuerzo en asegurarse que se están realizando las tareas correctamente como en asegurarse que se están haciendo las tareas correctas. Básicamente, debido a la gran cantidad de accidentes que había en 1970, en la industria aeronáutica, juntaron a un grupo de personas para que hicieran una investigación y pudieran determinar cuál era la causa. Entonces ellos se dieron cuenta a grandes rasgos que muchos de las fallas que existían en las aeronaves eran debidas a mala aplicación del mantenimiento o una mala selección de la actividad de mantenimiento. Por lo tanto, ellos desarrollaron este modelo que busca hacer uso de un mínimo de actividades de mantenimiento, las cuales sean las mínimas necesarias para mantener al equipo trabajando, ¿no? De una forma correcta. Entonces, si ya conocemos ahorita los desafíos a los que nos enfrentamos en la tercera generación,
es necesario que hablemos de mantenimiento. Dentro del RCM, en mantenimiento, nosotros tenemos una definición formal que es asegurar que los activos continúen haciendo lo que los usuarios quieren que hagan. Aquí hay dos partes que son súper importantes. Asegurar que los activos continúen, o sea, nosotros tenemos que hacer que el equipo trabaje de la forma en la que fue diseñada y hoy en día, no pensando a futuro. O sea, tenemos que hacer que trabaje de acuerdo a los requisitos que se requieren hoy en día, haciendo lo que los usuarios quieren que haga. Eso es súper importante porque nosotros partimos de que conocemos las necesidades de los usuarios, ¿no? Eso es a grandes rasgos mantenimiento, la definición. Pero si nosotros vamos a hablar de RCM, la definición de mantenimiento centrado en la confiabilidad es que es un proceso utilizado para determinar qué se debe de hacer para asegurar que cualquier activo físico continúa haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual. Esto es súper importante. A ver, vamos a poner aquí un poquito de atención. RCM es un proceso, pues estamos hablando de que es un método utilizado para determinar qué se debe de hacer, o sea, nos va a arrojar una lista de actividades, ¿no? Para asegurar que el activo físico continúe haciendo lo que los usuarios quieren que haga. O sea, lo vamos a mantener trabajando de acuerdo a las especificaciones que nos dieron los usuarios y en su contexto operacional actual. O sea, también vamos a considerar cómo es el ambiente y todo ese contexto que está detrás de la operación para asegurarnos de que trabaje de forma correcta con todo eso, ¿no? Entonces, eso es el RCM. El RCM se construye a base de 7 preguntas básicas, este método, donde lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al activo en su actual contexto en operación. En palabras así sencillas, tenemos que determinar primero qué hace, cómo lo hace y bajo qué contexto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hace, cómo lo hace y en qué contexto? Luego tenemos que determinar de qué manera falla en satisfacer dichas necesidades. Es decir, si nosotros ya establecimos o conocemos qué es lo que queremos que haga, una falla para nosotros va a ser que el equipo deje de hacer eso que nosotros queremos que haga. Luego tenemos que determinar la causa de la falla. Es, si yo ya conozco la falla, entonces tengo que determinar por qué sucedió la falla. En el punto número 4, tenemos que determinar qué es lo que sucede cuando ocurre la falla, es decir, qué pasa en la organización cuando sucede la falla, para que con esto nosotros en el punto 5 podamos determinar el impacto. Y esto no es otra cosa más que en qué sentido es tan importante cada falla. Esto a nosotros nos va a servir para poder determinar o poder priorizar las actividades. Como nosotros sabemos, tenemos recursos limitados, entonces no podemos atacar todas las fallas de la misma forma o con la misma prioridad. Hay que darle prioridad a las que tienen mayor impacto. En el punto número 6, ya que conocemos la falla y el impacto, tenemos que determinar qué cosas tenemos que hacer para prevenir o predecir cada falla, que es una tarea proactiva de acuerdo a lo que llama RCM. Y si no existe una tarea proactiva, que sería más o menos, porque no quiero que se queden con esa idea, las tareas proactivas son mantenimientos preventivos o predictivos, de comillas, pero no es eso nada más, no se limita a. Si no existe una tarea o una actividad que económicamente esté justificada para reducir la falla, entonces hay unas actividades que se llaman a falta de y qué es lo que debemos de hacer cuando no encontramos una actividad proactiva. Muy bien. Ahora, la primera parte de todo análisis RCM es primero determinar cuáles son las funciones y parámetros de funcionamiento. A grandes rasgos, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es determinar qué es lo que los usuarios quieren que haga y asegurarnos de que ese equipo es capaz de realizar aquello que los usuarios quieren que haga. Es decir, si yo compro una bomba que quiero que me dé 20 galones por minuto, lo primero que tengo que hacer es determinar qué es lo que quiero que haga esa bomba. Es decir, ¿cuál es la función? Necesito que la bomba dé 20 galones por minuto a una presión de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok. Luego tenemos que determinar los parámetros y los parámetros no es otra cosa más que el cómo va a estar operando esta bomba. Si yo necesito, bueno, no solamente son los parámetros, no solamente se limita a eso, también al contexto operacional. Tenemos que determinar a qué presión, a qué velocidad, qué tipo de fluido, la temperatura ambiente, las condiciones de trabajo, si va a trabajar 24/7, si va a trabajar 12 por 12, no sé, todos los datos que podamos recapitular del equipo para poder determinar su función. Y una vez que tenemos todo eso, hay que determinar que el equipo es capaz de asegurar que es capaz de realizar aquella función que los usuarios quieren que haga, desde el diseño y la compra. ¿Por qué?
Si nosotros tenemos una bomba que queremos que dé 20 galones, pero por diseño solo va a dar 19, no va a haber ninguna actividad que mantenimiento sea capaz de hacer para que este equipo dé más. Como habíamos dicho en la definición de mantenimiento, me voy a regresar. Mantenimiento asegura que los activos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan, que continúen. O sea, nosotros hablamos de que estamos manteniendo lo que ya viene por diseño, no podemos cambiar, ¿ok? Porque esa ya es otra actividad que viene más adelante. Entonces, lo primero que hacemos es determinar las funciones. Después de eso, tenemos que determinar cuáles son las fallas funcionales, y las fallas funcionales no es otra cosa más que de qué modo el equipo deja de hacer su función. Es decir, si yo tengo una bomba y estoy diciendo que quiero que dé 20 galones por minuto, una falla funcional es que dé 18, que dé 17, que dé 16, que dé 15 o que no dé ningún galón por minuto. Esa sería una falla funcional. Eso dentro del RCM, bueno, es una falla y nosotros lo llamamos como falla funcional. En el mundo del RCM, los estados de falla son conocidos como fallas funcionales porque ocurren cuando el activo no puede cumplir una función de acuerdo al parámetro de funcionamiento que el usuario considera aceptable. Sencillo. O sea, ya determinamos cuál es la función. Ahora vamos a determinar la falla funcional, que no es otra cosa más que cómo el equipo deja de hacer esa función. Para posteriormente, el paso número 3, vamos a hablar de los modos de falla. Para determinar los modos de falla, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de identificar los hechos que de manera razonablemente posible, eso es súper importante, razonablemente posible hace referencia a que sí puede suceder, no vayamos a inventarnos ahí cosas raras. El próximo paso es tratar de identificar todos los hechos que de manera razonablemente posible pueden haber causado cada estado de falla. Estos hechos se denominan modos de falla. O sea, si estamos hablando de que la bomba, tenemos la función que queremos 20 galones por minuto, y además de eso tenemos la falla funcional que es que dé 19, entonces, ¿cómo es que se generó esta falla funcional? Uno de los modos de falla puede ser que se haya dañado el impulsor o que haya tenido un problema eléctrico que evite que se mueva el rotor propiamente de esta bomba, ¿no? Esos son los modos de falla y por eso se dice que son razonablemente posibles, porque también puede ser que le haya caído un elefante, pero eso no es razonablemente posible, ¿ok? Entonces ya determinamos nosotros la función, la falla funcional y el modo de falla. Lo siguiente es determinar el efecto de falla y esto no es otra cosa más que determinar qué le sucede a la organización cuando sucede esta falla. Básicamente, vamos a llamarlo que son las consecuencias de la falla, sin medir cuantitativamente el impacto de dicha consecuencia. Es decir, si la bomba falló, el efecto de la falla puede ser que haya falta de suministro a un molde en específico y que por lo tanto en ese momento, en una máquina en específico nada más, haya defectos de calidad. O puede que el efecto de la falla de esa bomba sea que deja de pasar fluido de enfriamiento a una caldera. Entonces, estos son los efectos de la falla. No estamos midiendo aquí otra cosa del impacto, solamente tenemos que anotar el efecto. Para hacer esto, para llevarlo a cabo, primero tenemos que anotar la evidencia que existe, si la hay de que la falla haya ocurrido, de qué modo representa una amenaza para la seguridad del medio ambiente, si la representa, y de qué manera afecta la producción o la operación, si las afecta, además de los daños físicos, si los hay, que hayan sido causados por la falla y qué debe de hacerse para reparar la falla. Esos datos los vamos a recapitular. ¿Para qué? Para nosotros poder medir el impacto o la consecuencia de la falla. La consecuencia de la falla, nosotros vamos a utilizar unas herramientas que nos van a ayudar a determinar o nos van a ayudar a medir en qué manera esta falla impacta a la organización, porque como les habíamos dicho al principio, nosotros tenemos recursos limitados, no tenemos todo el dinero, no tenemos todo el tiempo ni todo el personal para poder llevar a cabo mantenimiento preventivo en cada uno de los ítems mantenibles de la organización. Entonces, si nos vamos a enfocar en las fallas, es necesario ordenarlas de acuerdo a la consecuencia y vamos a enfocar todos nuestros recursos en las que tienen mayor impacto. Eso sería a grandes rasgos hasta este punto, pero las consecuencias de las fallas se dividen en 4. Consecuencias de falla oculta, consecuencia de falla ambiental o para la seguridad, consecuencias operacionales y consecuencias no operacionales. Si tuvieron la oportunidad de estar en el grupo en la semana, bueno, digamos que fue la semana del 13 al 20 de febrero del 2023, para cuando estén viendo este video,
Les hicimos llegar un documento donde explicábamos un poquito de las fallas ocultas, y las fallas ocultas son estas fallas que no somos capaces de detectar, a no ser que, bueno, que el usuario no es capaz de detectar, a no ser que falle un equipo cuyo elemento lo está protegiendo. Un ejemplo de esto son dos bombas, una bomba que está trabajando de forma continua para dar flujo a una máquina, y esa bomba tiene una bomba de respaldo. En el dado caso de que falle la primera, entra la segunda. Pero si llega a fallar la segunda y no se hace una revisión, nunca se va a poder detectar que falló, a no ser que falle la primera. Y si falló la primera, entonces también falló la segunda. Entonces tenemos una falla grave. Entonces, estas se conocen como fallas ocultas, ¿ok? Y dependiendo de las consecuencias, nosotros vamos a llevar a cabo un pequeño análisis que ahorita les voy a explicar. Entonces, las consecuencias de las fallas ocultas es lo primero que nosotros de lo que vamos a hablar. Las fallas ocultas no tienen un impacto directo, pero exponen a la organización a fallas múltiples con consecuencias serias y hasta catastróficas. La mayoría de estas fallas ocultas están asociadas a sistemas de seguridad o sistemas que están de respaldo. Es importante que nosotros las analicemos. Las segundas consecuencias son consecuencias ambientales o seguridad. En el RSM se le da una alta prioridad a la seguridad, o sea, es de las prioridades número 1, y por lo tanto, una falla tiene consecuencia para la seguridad si es posible que cause daño o la muerte de alguna persona. Tiene consecuencias ambientales si infringe alguna normativa o reglamento ambiental, tanto corporativo como regional, nacional o internacional. O sea, aquí vamos a revisar si tiene algún impacto dentro de la legislación, o si puede generar algún impacto, muerte, amputación o algún daño hacia las personas que están trabajando cerca del equipo. Luego hablamos ya de lo que normalmente en mantenimiento ya estamos un poquito más familiarizados, que son las consecuencias operacionales. Una falla tiene consecuencias operacionales si afecta a la producción en cantidad, calidad del producto, atención al cliente o costos operacionales. Y también tenemos consecuencias no operacionales, y son las fallas que caen en esta categoría. No afectan a la seguridad ni a la producción, solo impacta en el costo directo de la reparación. Entonces ya hablamos de las consecuencias de la falla, y vamos a hablar ahora de los tipos de tarea. Dentro de RCM, cuando nosotros ya hemos determinado las consecuencias de las fallas, es necesario que nosotros determinemos las tareas. Existen dos tipos de tarea de mantenimiento, por llamarlo de alguna forma, dependiendo de la consecuencia de la falla. Nosotros tenemos tareas proactivas, y estas se emprenden antes de que ocurra una falla, y sirven para prevenir que el ítem que nosotros estamos analizando o el sistema llegue a una falla, y abarcan lo que se conoce tradicionalmente como mantenimiento predictivo o preventivo, aunque veremos también que en el RCM se utilizan términos como recondicionamiento cíclico, sustitución cíclica y mantenimiento a la condición. Esto es súper importante porque el mantenimiento predictivo que nosotros conocemos normalmente está relacionado con algo que nosotros dentro del RSM conocemos como falla potencial, que es una característica física que nosotros estamos monitoreando, y que cuando está a punto de llegar a la falla, nosotros programamos la actividad de mantenimiento. Pero el mantenimiento a condición abarca el mantenimiento predictivo y otras cosas más, no solamente es propiamente el mantenimiento predictivo. Y estas serían las condiciones, las tareas proactivas que nosotros podemos proponer para poder manejar las consecuencias de una falla antes de que esta suceda. Y luego tenemos las acciones a falta de, y estas tratan directamente con el estado de falla, o sea, ya cuando sucedió, y son elegidas cuando no es posible identificar una tarea proactiva efectiva. Las acciones a falta incluyen búsqueda de falla, que es cuando nosotros tenemos una falla oculta, y una posible falla oculta, y lo que nosotros hacemos es hacer la revisión. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba de las dos bombas de la A y la B, una búsqueda de falla es ir a encender la bomba B de tanto en tanto para asegurarnos que la bomba sigue trabajando. Asimismo, tenemos el rediseño y mantenimiento a la rotura o run to fail. Eso sería básicamente los 6 tipos de actividades que nosotros tenemos para manejar el mantenimiento o para manejar una falla, ¿no? Asimismo, es importante que nosotros hablemos de los 6 patrones de falla que identifica RCM. Nosotros tenemos 6 patrones enumerados como A, B, C, D, E y F. El primero que conocemos como la gráfica de la bañera, creo que es de las
gráficas que más utilizan hoy en día en el mantenimiento, en los cursos de mantenimiento, es de lo que más enseña. Es de segunda generación. La gráfica B, que es de la primera generación, donde nosotros decíamos que todo ítem tenía una probabilidad de fallar constante a lo largo del tiempo hasta que nosotros llegábamos a una zona donde era fácil detectar la falla y era el punto donde se tenía que cambiar el ítem. Luego tenemos C, que es una gráfica ligeramente horizontal, pero con un ángulo donde aumenta la probabilidad de la falla, pero no es fácil detectar el punto donde nosotros ya estamos a punto de detectar una falla, ¿no? O sea, solamente sabemos que aumenta de manera, de manera constante la probabilidad de la falla. La D hace referencia a un equipo cuya probabilidad de falla al inicio es casi cero y después de eso se incrementa considerablemente para mantenerse en una probabilidad constante. El E es un ítem que tiene probabilidad constante de falla desde el inicio y el F es un elemento que tiene una probabilidad alta de falla, muy alta de falla, al inicio, para después mantenerse en un porcentaje constante. En las investigaciones que se han realizado para la industria aeronáutica, se ha detectado que el patrón A le corresponde un 4% de los elementos, o sea, un 4% de los elementos de los que se han analizado para la industria aeronáutica fallan de acuerdo al patrón A. Un 2% con el B, un 5% con el C, un 7% con el D y un 4% con el E. Y no menos de un 68% fallan con el patrón F. Esto tiene implicaciones muy importantes. Tal vez ustedes me digan, bueno, eso es para la industria aeronáutica. Es cierto, es para la industria aeronáutica, pero hoy en día, al tener sistemas cada vez más complejos, por ejemplo, si ustedes revisan cualquier máquina para la industria de manufactura, estamos hablando de que tiene al menos una HMI, tiene un controlador de... Ya las más viejitas pues tienen PLC, pero las nuevas ya tienen un controlador de máquina. Estamos hablando de que están conectados con sistemas a redes, sensores que van desde sensores con redes o sensores un poquito más inteligentes, robots, servomotores, servoválvulas, accionamientos, o sea, básicamente todo el sistema se ha vuelto más complejo con el fin de darle al operador una mayor facilidad y reducir errores, pero esto ha traído pues consigo ha traído unas implicaciones importantes para el área de mantenimiento, entre las cuales pues estamos hablando de que la mayoría de los equipos fallan de acuerdo al patrón F, ¿ok? Entonces, básicamente lo que queremos nosotros que esto, o cuáles son las conclusiones de esto, básicamente lo que nosotros estamos buscando es que se queden con esta idea. Actualmente, a menos de que exista una falla dominante relacionada con la edad, los límites de la edad tienen poco que ver o nada con mejorar la confiabilidad de los componentes complejos. De hecho, las reparaciones pueden en realidad aumentar los promedios de falla generales al introducir la mortalidad infantil en sistemas que de otra manera serían estables. La toma de conciencia de estos hechos ha llevado a algunas organizaciones a abandonar por completo la idea del mantenimiento proactivo, y esto puede que sea lo más acertado para fallas con consecuencias menores, pero cuando las consecuencias de las fallas son importantes, algo que debe de hacerse para prevenir o predecir las fallas o al menos para reducir las consecuencias. Entonces, a medida que se vuelven más complejos, los equipos tienden más a tener ese patrón de fallas F. Es como ahorita nosotros los últimos estudios lo han mencionado, ¿no? Entonces, ya que entendemos esto, tenemos que seleccionar la actividad. Como lo habíamos dicho, nosotros tenemos 6 tipos de actividades que son el reacondicionamiento cíclico, el cambio cíclico, es el mantenimiento cíclico, el cambio cíclico y las tareas a condición. Son las tres fallas las tres tareas de mantenimiento proactivo que tenemos, y de mantenimiento a falta de, tenemos búsqueda de falla, rediseño y ningún mantenimiento programado. RCM tiene unos diagramas de flujo en los cuales los cuales nosotros utilizamos para seleccionar la mejor tarea de mantenimiento de acuerdo al tipo de consecuencia que nosotros tengamos. Es decir, que es un modelo sistemático que a nosotros nos va guiando para realizar la mejor actividad de mantenimiento, seleccionar la mejor actividad. Recuerden que el mantenimiento centrado en la confiabilidad no solamente es hacer la actividad bien, sino que la actividad que vamos a hacer sea la correcta. Entonces, estos diagramas de flujo
se los vamos a estar compartiendo más adelante en este canal, porque esto se va a extender un poquito más y para cada uno de los puntos anteriores o para cada una de las 7 preguntas del RCM vamos a hacer un video y al final queremos hacer un pequeño proyecto con ustedes, entregarles las tablas en Excel para poder llevar a cabo un análisis de mantenimiento, un análisis para un equipo de mantenimiento centrado a la confiabilidad. Para seleccionar las actividades, pues básicamente tenemos 4 formas de seleccionarlas. Una es para fallas ocultas, para fallas con consecuencias ambientales o para la seguridad, y si la falla tiene consecuencias operacionales o no. Son los 4 árboles de decisión. A grandes rasgos funcionan así. Para fallas ocultas, nosotros seleccionamos una tarea proactiva y decimos que vale la pena si reduce significativamente el riesgo de falla múltiple asociado con esta función. Si esto no es posible, debe realizarse una tarea de búsqueda de falla. De no hallarse una tarea de búsqueda de falla adecuada, la decisión a falta de secundaria indicará que el componente puede ser rediseñado. Básicamente, cuando tenemos una falla oculta, tenemos que saber si una revisión del equipo nos va a ayudar primero que nada a bajar ese impacto de la falla. Si es así, entonces debemos realizar una tarea de búsqueda de la falla. Si no se puede buscar esta falla, entonces lo que tenemos que hacer es rediseñar. Para cada una de estas 4 actividades es más o menos lo mismo. Por ejemplo, para las consecuencias ambientales, la tarea proactiva solo vale la pena si por sí sola reduce el riesgo de la falla a un nivel muy bajo o directamente lo elimina. Si no puede encontrarse una tarea proactiva que reduzca el riesgo a niveles aceptables, entonces el componente debe de ser rediseñado. Así de sencillo. O sea, ahí, o debido a la alta prioridad y al impacto que puede tener sobre la vida humana y el medio ambiente, si no podemos nosotros detectar una actividad que pueda reducir el impacto de la falla a niveles considerablemente bajos, hay que rediseñar. Si la falla tiene consecuencias operacionales, ese es el que es un poquito más largo y básicamente dice que una tarea proactiva solo vale la pena si el costo total de realizarla a lo largo de cierto periodo de tiempo es menor al costo de las consecuencias operacionales. O sea, ya nos está hablando acerca de los costos. Si el costo de repararla, el costo de realizar esta actividad es mayor que el impacto de la falla, nosotros no hacemos ninguna actividad. Solamente si esta actividad va a representar, si la tarea, el costo total de realizarla, más el costo de las consecuencias operacionales es menor que el costo de las consecuencias totales, básicamente. En otras palabras, la tarea debe de tener una justificación en el terreno económico. Si no se justifica, la decisión a falta inicial es ningún mantenimiento programado. Si esto ocurre y las consecuencias operacionales siguen siendo inaceptables, entonces la decisión a falta secundaria es nuevamente el rediseño. Por último, si la falla tiene consecuencias no operacionales, solo vale la pena una tarea proactiva si el costo de la tarea a lo largo del periodo de tiempo es menor al costo de reparación. Entonces, estas tareas también deben de tener justificación en el terreno económico. Si no se justifica la decisión a falta inicial, es otra vez ningún mantenimiento programado. Y si los costos son demasiado elevados, entonces la siguiente decisión a falta secundaria es nuevamente el rediseño. Entonces, les voy a pasar, esto lo vamos a ver en otro video, pero básicamente aquí lo que nosotros estamos viendo es seleccionar una tarea proactiva que nos ayude a grandes rasgos. Si no existe, entonces tenemos que ver el rediseño. Y si no existe, dependiendo del impacto que tenga esta actividad, entonces podemos tomar algunas otras alternativas a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto o de la selección de las actividades? Este enfoque significa que las tareas proactivas son solo definidas por las fallas que realmente lo necesitan, lo que a su vez lleva a reducciones sustanciales en cargas de trabajo de rutina. Un menor trabajo de rutina también significa que es más probable que las tareas restantes sean realizadas correctamente. Esto sumado a la eliminación de tareas contraproducentes lleva a un mantenimiento más efectivo. En resumen, como mantenimiento centrado en la confiabilidad se enfoca en el impacto de las fallas, cuando nosotros seleccionamos una actividad o cuando nosotros empezamos a hacer esta selección de actividades, vemos que hay una reducción considerable. Esta reducción considerable nos permite enfocarnos en las actividades que de verdad valen la pena realizarse y además de eso, las actividades que generan algún riesgo o impacto a
a la confiabilidad del equipo, pues las descartamos, ¿no? Bueno, esto sería todo con esta pequeña introducción. Espero que les haya gustado. En nuestro grupo de WhatsApp les dejamos una pequeña autoevaluación con 10 preguntas antes de que pasemos al siguiente video, al video número 2, donde vamos a tocar acerca de cómo es que vamos a definir las funciones de un equipo. De antemano quiero agradecerles a todos. Les quiero dar las gracias. Mi nombre es Antonio Jiménez y este es el grupo de SOS Líderes en Mantenimiento. Espero que les haya gustado y de verdad cualquier comentario es bien recibido. Para mí ningún tipo de retroalimentación es mala, al contrario, toda la retroalimentación que nos hagan llegar nos va a ayudar a hacer mejor contenido para todos ustedes y alcanzar el objetivo que queremos, ¿no? Que es poder ayudar a la mayor cantidad posible de ingenieros en mantenimiento que están iniciando en esta área tan bella que es el mantenimiento y la confiabilidad. Me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y mucha suerte.